Ok, entonces empezamos. Bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 2, correspondiente hoy martes 13, 13 de junio del 2023 y son las 6:30 de la tarde y esta clase no va a ser muy larga, solamente va a ser unos minutos y es precisamente para aclarar la parte de cuando la columna en lugar de un servidor tiene una alimentación de vapor vivo y vamos a ir paso por paso. Entonces les voy a mostrar el material de apoyo que tengo preparado para esta clase. Ok, entonces como ven, voy a apagar la cámara un momento, disculpen. Como ven, esa columna de allí está representada la sección de agotamiento. Sé que es la sección de agotamiento por la nomenclatura. Fíjense, L barrita y vapor. El líquido barrita y vapor barrita. Son los correspondientes a los flujos de la sección de agotamiento. Ahora, ¿por qué no tiene un servidor allá abajo? Bien, resulta que cuando en la columna voy a destilar una mezcla con agua, es decir, el agua ya está presente en la alimentación. ¿Okay? Si esto pasa, puedo en lugar de un hervidor colocar una alimentación de vapor. ¿Okay? Como ustedes saben, vapor en inglés es steam y se representa con una letra S mayúscula. Entonces en la figura de allá abajo, el vapor B barrita también está representado por una letra S grande, que es la forma que como vamos a representar el vapor o steam. Entonces, como lo único que necesito es tener vapor y líquido en un plato para que se dé la contradifusión equimolar, entonces fíjense que ese vapor de agua pura S me sirve perfectamente bien como una fuente del vapor, entonces no necesito servidor. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, la primera ventaja es que me ahorro construir el intercambiador que era el servidor. Tal vez ustedes no lo sepan, pero construir un equipo es costoso, ¿verdad? Toda la columna obviamente tiene varios equipos y si me puedo ahorrar uno, en este caso me puedo ahorrar el servidor, mejor, porque entonces es menos costo. De todas formas, el servidor también utiliza vapor como medio de calentamiento, así que esto simplifica cosas. Y al simplificar cosas, también simplifica el esquema de diseño y el esquema de control. Entonces, esas son ventajas obvias a la hora de utilizar columnas con una alimentación de vapor, como dice allí en la presentación. Bien, podemos hacer balance global y balance por componentes en esta diapositiva. Entonces, para ver, insertar una ecuación. Insertar la ecuación. El balance global. Si lo que entra es igual a lo que sale, entonces aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Entra L barrita. Y también entra el vapor, como ya dije, S. Y lo que sale, pues lo que sale es B barrita. Y también sale B o el fondo bottoms. Esta ecuación, así como está escrita, es bastante sencilla, ¿okay? Bastante sencilla de comprender. Lo único que agregué aquí es una segunda corriente S o corriente de vapor o steam que no había por ninguna parte en todas las columnas que habíamos hecho antes. Sería balance global. Voy a poner aquí y esto sería balance global.
y es bastante sencillo. El balance global viene acompañado con un balance por componentes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de una vez el balance por componentes. Bien, el balance por componente es obviamente un balance de el componente que no sea agua, ¿ok? Porque agua sería el solvente. Si no hay agua, o mejor dicho, si lo que estoy haciendo es un balance del otro componente que no es agua, o mejor dicho, que no es el solvente, entonces el balance por componente me queda de la siguiente forma. Voy a insertar otra ecuación. Lo que entra sería L multiplicado por la composición X de L, ¿cierto? La composición X de L así. Eso es básicamente lo que entra en L barrita por arriba. ¿Y qué entra por abajo? Nada. ¿Por qué digo yo que no entra nada por abajo del componente? Porque lo que entra por abajo es el vapor S. ¿Okay? De nuevo, si yo dije que el vapor S era pura agua y es agua es el solvente, entonces por abajo no entra nada. Es igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Lo que sale es... Profe, disculpe, ¿puede repetir por qué no entra nada? Que no me quedó. Es vapor. S, la corriente S, la que entra en la esquina inferior izquierda de la figura, es pura agua, es vapor de agua. Fíjate, aquí dice en el subtítulo columnas con alimentación de vapor. ¿Okay? Si yo estoy haciendo un balance de, por ejemplo, metanol agua o etanol agua, estoy haciendo es un balance del volátil. En este caso, bien sea el metanol o el etanol. Si no entra nada de ninguna de estas cosas por la corriente de vapor en el fondo, entonces simplemente no debe aparecer en el balance por componente. Se simplifica más, porque si consideramos el agua que es más largo o algo. O, Profe, ¿puedes repetir? pero eso no tiene por qué confundir a nadie, ¿ok? Repito, Sí, porque ahí como es por componente, ahí no se toma en cuenta, no hay composición de etanol o no. de metanol, Exacto, sino como del una agua. Y como lo composición estoy de... haciendo respecto a otro que no es el agua, no lo considero. Exacto, Otra vez, así lo esto, entendí. esto es una mezcla binaria, ¿de acuerdo? Todavía no hemos visto para nada la parte de multicomponente. Esto es binario. Esto es agua, alcohol. Puede ser agua metanol o agua etanol, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago el balance por componentes, estoy haciendo uno de los dos balances posibles. El balance de agua no lo voy a hacer porque resulta que ya hice el balance global. Entonces, lo que necesito son dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver los balances, ¿cierto? Entonces, una de las tres ecuaciones, ¿cuáles son las tres ecuaciones? El balance global, el balance por componente de metanol o etanol y el balance por componente de agua. Una de esas tres es dependiente. ¿Okay? Quiere decir que depende de las otras. En este caso, ignoro el balance de agua y solamente hago el balance por componentes para el volátil, para el etanol o el metanol, en este caso. Por supuesto, las corrientes, fíjense que en el dibujo aparece que hay 4 corrientes involucradas, 2 que entran y 2 que salen, ¿correcto? Entonces, de las que entran, L barrita y S en el fondo, solamente L barrita contiene el alcohol. Solamente L barrita tiene o metanol o etanol, porque ese es puro vapor de agua. Si yo hiciera el balance de agua, ahí sí involucraría la corriente S, ¿correcto?
porque es pura agua. Si quieren podemos hacer el balance de agua para que vean por qué es que se hace así. Pero solamente necesito dos ecuaciones, ¿ok? No es necesario una tercera porque la tercera es una ecuación dependiente. ¿Ya puedo seguir? Hello. Sí. Ok, espero que haya quedado claro. Entonces, balance por componente, estoy haciendo balance de alcohol. L barrita por X sub L es la composición del alcohol que entra en la corriente. L barrita. Y como por S no entra nada de alcohol, sino que es puro vapor, S queda así. No interviene en esta ecuación. Y lo que sale es igual a B barrita multiplicado por la composición Y de ese vapor. La composición Y de ese vapor más más el fondo por la composición X del fondo. Eso sería el balance por componentes para el volátil, para el que no es agua. Si yo quisiera hacer el balance por componentes también para el agua, la cosa sería más o menos así. Lo que entra, ¿qué es lo que entra? Lo que entra es L multiplicado por la composición de agua, pero la composición de agua es 1 menos X de L. Ok, 1 menos X de L, ¿por qué es 1 menos X de L? Bueno, si X de L es la composición del alcohol, etanol, etcétera, entonces 1 menos X es la composición del agua, y eso es lo que coloco en la ecuación. También entra como agua S multiplicado por su composición, pero su composición es 1 porque S es pura agua, es igual a, sería el vapor B multiplicado por la composición Y de ese vapor más lo que sale, perdón, me equivoqué, es 1 menos, yo no sé cómo Jordi no me dijo nada, 1 menos 1 menos Y de B más el fondo multiplicado por buenas tardes Luz, saludos, el fondo Buenas tardes. multiplicado por la composición de agua que hay en el fondo, que es 1 menos X sub B. Y esa sería las dos ecuaciones de los balances por componente. La ecuación del alcohol, la de arriba, esta, y la ecuación del agua, que sería esta. Fíjense que la variable S solamente aparece en la ecuación de abajo porque solamente interviene para la parte de agua. Ok, entonces como las tres ecuaciones son, una de las tres es dependiente de las otras, simplemente ignoro la parte de la ecuación del agua porque me quedo con la ecuación global, balance global y el balance por componente. Ok, ahora tengo que hacer un balance de líquidos y de gases. Balance de líquidos y gases y vapores.
Vamos a poner evapor. Es muy, pero muy sencillo. Es muy sencillo el balance de líquidos y vapores, porque simplemente tiene que ver con cuáles son los líquidos que entran y cuáles son los líquidos que salen. A ver, líquidos que entran. El líquido que entra, el único que entra es el líquido de arriba. El único que entra es L barrita. Y el único que sale es P, que sale como un líquido. Disculpe, Ajá. mi señal fue intermitente y me Ok. quedé en la parte donde estaba balance por componente. Veo que ustedes al primero no tomábamos en cuenta ese por lo de que por allí no estaba entrando el componente más volátil. Pero abajo sí veo que está ese. Sí, porque la ecuación le ponemos números. Quiere que le pongamos números. Entonces, a ver, esto sería, no sé qué número debería ponerle aquí. Pero un momento. La ecuación es 14, 15. ¿Ok? El balance global sería ecuación 15, ¿cierto? Ponerlo aquí, 15. El balance por componente, va, el balance por componente para el volátil sería esta ecuación 16, y el balance por componente para el agua sería esta Ah, ecuación, ok, esa es la del agua. C, la del agua. Ecuación 10, 15, 16, 17. Como las tres ecuaciones son dependientes, una es dependiente de las otras dos, entonces yo decido cuál usar. Y resulta que como la ecuación 17 del agua no me interesa mucho porque el agua es para mí solvente, en este caso, simplemente tomo 15 y 16. Y la 17 es simplemente una ecuación dependiente. En la 17 es la única parte en donde aparece el valor de la corriente S, la corriente de vapor. Pero aquí en los balances de líquidos y vapores sí va a aparecer otra vez. ¿Okay? En los balances de líquido resulta que L barrita líquido es igual a B. Fíjense que L barrita es el único líquido que entra y el fondo, que yo llamo B de burro, el fondo es el único líquido que sale. Lo mismo puedo decir para vapor. En el caso de los vapores, el único vapor que entra es S y el único vapor que sale es B barrita. Entonces, si tú lo ves así, todo, o por lo menos hasta ahora, parece bastante simple. ¿Okay? Agarro entonces para tener la recta o la ecuación de la recta de operación de agotamiento, para obtener la recta de operación de agotamiento, aquí lo puedo escribir, recta de operación de agotamiento es la misma ecuación 16, solamente que yo debo poner todo en función de y. Voy a despejar y, si les parece. Entonces, despejando y, esto sería y es igual. Ok, agarren la ecuación 16 y despejen y. ¿Qué me queda? Me queda aquí me quedaría L barrita y abajo me quedaría B barrita. Como la pendiente, eso multiplicado por X, ¿sí? menos el fondo, que sería
fondo sería B, aquí, B por X sub B dividido entre B, así. Entonces, esta ecuación de aquí es la ecuación 18, sería la de la recta de operación de agotamiento para el caso cuando tengo vapor. Ok, no solamente es la recta de operación para el caso cuando tengo vapor, sino que directamente puedo yo sustituir quién es L barrita y quién es B barrita, porque L barrita es B y B barrita es S. Entonces, si yo agarro 18 y sustituyo los valores que ya conozco, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto va a ser igual a B entre S. Entre S. Entonces, fíjense que la ecuación, si yo la quiero reescribir de la siguiente forma, esto va a ser igual a B sobre S, lo puedo sacar como factor común, saco como factor común B sobre S multiplicado por X menos XB. Es genial. Entonces, como ven, la ecuación que está en amarillo, es la ecuación que presenta la recta de operación de agotamiento ROA cuando tengo una alimentación con vapor vivo. Es bastante simple y sencilla, no tiene nada Mucho más corta que la anterior. Pues sí, es muchísimo más corta que las otras, porque Jordi ya ha visto que normalmente cuando yo tengo un hervidor, la ecuación de la recta de operación de agotamiento se puede hacer larga. Es una cosa que tiene un montenquero de cosas en el pendiente, en el líquido, en el vapor y también en el intersecto, y hay que calcular un montón de cosas. Pero aquí no. Cuando tengo vapor, cuando la columna es alimentada por vapor, es simplemente la pendiente es el fondo B sobre S, más nada. Eso es todo. Y el intersecto es X sub B por B sobre S. ¿Qué más sencillo que eso podría ser? Pues ahí está. Con eso, Me gusta más esta ecuación. ¿te gusta más? Bueno, espera que vayamos haciendo los problemas con eso para que veas cómo te va a gustar. Entonces voy a dejar de presentar, voy a regresar aquí y voy a dejar de presentar la pantalla. Entonces voy a detener la grabación de esta parte de la clase por el momento y la voy a subir en su debido momento.